Amables oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Para todos ustedes, los que en Medellín nos escuchan, un cordial saludo, y también para los que a través de la red nos siguen en Colombia o en el exterior. Hemos seguido, hemos avanzado ya bastante en el año litúrgico y hemos reanudado ya el tiempo ordinario. Un pequeño recorderis de esta estructura básica del año litúrgico de la Iglesia. Fíjense, el año litúrgico de la Iglesia comienza a fines de noviembre, principios de diciembre con el Adviento, luego la Navidad, que culmina finalmente en Epifanía. Esa primera parte es el ciclo que llamamos de Navidad, es el segundo ciclo más importante del año, porque el primer ciclo más importante es el ciclo pascual, que comienza con la Cuaresma, finalmente llega a su centro con el triduo pascual de la muerte y resurrección del Señor, se extiende por el tiempo pascual hasta Pentecostés. Pues bien, el ciclo pascual lo terminamos ya el domingo pasado con la gran solemnidad de Pentecostés. Entre el ciclo de Navidad y el ciclo de Pascua está puesta la primera parte o la primera sección del tiempo ordinario. Y luego, después de la fiesta de Pentecostés, hasta el comienzo del Adviento, está también la segunda sección del tiempo ordinario. El tiempo ordinario tiene pues dos secciones. Comenzamos esta semana, o mejor dicho, ya desde el lunes pasado, después de la fiesta de Pentecostés, comenzamos el tiempo ordinario. Pero como es el domingo siguiente a Pentecostés, entonces la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad. Estos domingos, en el reinicio del tiempo ordinario, después de Pentecostés, pues, la Iglesia acomoda la llamada solemnidad de la Santísima Trinidad. Es una solemnidad, diría yo, reciente en la liturgia de la Iglesia. Digo reciente, no porque no sea muy importante o porque no tenga pues como objeto recordar a los cristianos el inefable misterio del amor de Dios con que Dios se nos reveló y se nos mostró. No por eso, sino porque la Iglesia antigua no conocía una fiesta de la Santísima Trinidad, digamos, independientemente de las grandes fiestas. La Iglesia antigua conocía el año litúrgico con el Adviento, luego la Cuaresma y la Pascua, Pentecostés y el tiempo durante el año. Las solemnidades, la Iglesia a lo largo de los siglos fue introduciendo algunas solemnidades, digamos, como para apuntalar o recalcar puntos básicos que ya en la forma antigua de la liturgia estaban dados y implícitamente eran considerados. Yo pienso que la fiesta de la Santísima Trinidad es cada domingo, porque cada domingo nosotros oramos a Dios y terminamos la oración, fíjense ustedes, con esta formulación: por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. La oración se dirige, por tanto, al Padre, a Dios el Padre, por nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, en la unidad del Espíritu Santo. Ahí está, en la conclusión de todas las oraciones litúrgicas, al menos de la mayor parte de ellas, está pues una referencia trinitaria, una estructura trinitaria. Se dirige la oración al Padre, por Jesucristo el Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Los que aprendimos la fe cristiana, voy a emplear esa terminología, hace ya, por ejemplo, 40, 50, 60 años, podemos recordar lo referente a la Santísima Trinidad. ¿Qué es la Santísima Trinidad? Es el misterio divino del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y recuerden ustedes, los que tienen cierta edad, que el catecismo que estudiamos hacía las preguntas: ¿el Padre es Dios? Y se contestaba: sí, el Padre es Dios. ¿El Hijo es Dios? Y se contestaba: sí, el Hijo es Dios. Y se preguntaba: ¿y el Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo es el Padre, no es ni el Padre, ni tampoco el Hijo. La Santísima Trinidad, por tanto, es tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y un solo Dios verdadero. Ahí tienen ustedes, diría yo, la
la expresión del misterio trinitario en una fórmula aparentemente apta para la memoria, para retenerla, pero difícilmente comprensible, difícilmente, diría yo, explanable a partir de las capacidades, diría yo, de la razón humana. Y es que el misterio de Dios no cabe en la razón humana. Ahí recuerdo yo que en mi formación cristiana o católica de niño, contaba los catequistas, los seminaristas de ese tiempo salían a dar catecismo por ahí en diferentes partes de la ciudad. Luego, cuando yo fui seminarista, también me tocó lo mismo por allá en Aranjuez, en La Piñuela, y también luego en San Javier, en el barrio Antonio Nariño, en el 20 de julio, en el Salado. Todo eso lo recorrí yo siendo seminarista con compañeros. En fin, pero yo también, por allá por donde vivíamos nosotros, por la Florida, ahí en la América, donde hoy quedan las parroquias de San Joaquín y de Lourdes, por ahí también iban los seminaristas, y recuerdo yo la instrucción que nos daban los seminaristas acerca de las cosas de Dios. Y recuerdo una vez uno contó una anécdota de San Agustín, que había una persona en la playa meditando, y le pregunta el santo: ¿usted de qué medita? Dije: yo estoy tratando de comprender el misterio de la Santísima Trinidad. Y San Agustín le contestó: pues vea, fíjese lo que yo voy a hacer. Se agachó, hizo con el dedo un huequito en la arena de la playa y empezó a echar agua del mar. Y entonces le dice: pero usted, ¿qué es lo que está haciendo? Eso es una locura. Dijo: pues bien, más fácil he hecho yo en este huequito todo el agua del mar que usted comprender el misterio de la Santísima Trinidad. Fíjense, es una anécdota, yo diría más bien superficial, pero significativa. Ante la realidad de Dios, el ser humano queda totalmente absorto. Por eso la forma, digamos, primigenia de lo religioso, en la búsqueda humana de Dios, se expresa en la mística, y la mística es el embebimiento, diría yo, el embebimiento, el quedar uno, digamos, absorto en silencio completo frente a algo que lo sostiene, pero que radicalmente lo supera. La mística produce silencio. Ante Dios, el ser humano finalmente calla, se arroba, entra en éxtasis y disfruta de una presencia que lo supera, pero que lo llena. A menudo grupos o personas de grupos no católicos que no tienen pues no valoran, digamos, la tradición cristiana post-apostólica, como la valoramos, por ejemplo, nosotros los católicos o los ortodoxos orientales y aún los evangélicos de cuño tradicional, los luteranos, los mismos calvinistas, los anglicanos. Hay otros grupos evangélicos que derivan de ese mismo tronco, pero se independizaron luego. Ellos no valoran esta tradición postapostólica y entonces dicen que, es decir, no aceptan lo que nosotros los católicos, junto con los ortodoxos griegos o rusos y aún con los evangélicos de cuño puro, que como son los luteranos, los calvinistas, en fin, no valoran la Trinidad, no la aceptan y dicen: la Trinidad es una palabra que no está en la Biblia, y evidentemente no está. Ustedes pueden buscar la Biblia entera, desde el Génesis al Apocalipsis, buscando la palabra Trinidad, y no la encuentran. No encuentran la palabra Trinidad porque la palabra Trinidad es un concepto, diría yo, más bien abstracto, que se fue creando a partir del pensamiento cristiano, la reflexión cristiana sobre Dios. ¿Y por qué crearon la palabra? Porque aparentemente se necesitó un término así, digamos, definido, para reunir en un solo concepto lo que en el Nuevo Testamento aparece mencionado como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Trinidad, naturalmente viene de tres. En latín tres se dice tres, en griego se dice tris. Trinidad, por tanto, existe
en latín Trinitas, de ahí viene Trinidad en castellano, aún se convirtió Trinidad como, digamos, como la palabra con que los cristianos desde el siglo segundo, tal vez del siglo tercero, empezaron a reunir en un solo concepto, a mirar, digamos, en conjunto lo que en el Nuevo Testamento se llaman el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aún llegó a convertirse en nombre de mujer, Doña Trinidad. Yo conozco varias señoras que se llaman así. Eso fue algo común en nuestra piedad española o derivado de España, las Trinidades en España. Aún se dio a muchas señoras los nombres de los misterios marianos, Doña Concepción, por la Inmaculada Concepción, Doña Encarnación, Doña Asunción, por allá una canción muy hermosa que canta el cantautor español, o más bien catalán, Juan Manuel Serrat. Doña Asunción, canta él, Doña Asunción con el señor cura en sus conversaciones. Pues bien, Trinidad es el nombre aún de señoras o de mujer. Trinidad es un concepto, pues, en el cual la mente cristiana trató de reunir y mirar al unísono lo que en el Nuevo Testamento es llamado el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero la palabra misma, como ustedes acaban de escuchar, es el resultado de una reflexión cristiana posterior. Este domingo, amables oyentes, ustedes van a escuchar en el prefacio de la misa un texto magistral donde se presenta el misterio trinitario, el misterio de la unidad y de la Trinidad de Dios en los conceptos elaborados por la teología tradicional cristiana aristotélico-tomista, y que finalmente, pues, a partir de las definiciones dogmáticas de los concilios cristológicos, llega a volcarse en el dogma y se convierte, digámoslo así, o toma cuerpo en la catequesis cristiana tradicional. Un solo Dios en tres personas, decimos nosotros, esa es la formulación que nos enseñaron. Un solo Dios en tres personas en una única naturaleza, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Aquí estoy diciendo formulaciones que ustedes conocen, los que están en contacto con las realidades, digamos, del interior de nuestra fe. El domingo, pónganle cuidado al prefacio. El prefacio es el comienzo de la oración eucarística, es decir, de la parte central de la celebración de la Eucaristía. Esa es la oración que se introduce, o mejor dicho, que está situada después de la presentación de las ofrendas. Cuando se presentan las ofrendas se termina con una oración que se llama secreta, cuando se le pide a Dios que acepte los dones que hemos presentado sobre el altar. Y luego empieza la oración eucarística. La introducción de la oración, ustedes la recuerdan, se hace en todas las misas, es el Señor esté con vosotros, se contesta, y con tu espíritu. Luego levantemos el corazón, sursum corda, es la expresión latina bellísima, bellísima, que no alcanza a tener en nuestro levantemos el corazón, que usamos en castellano, una adecuada expresión, arriba los corazones, más bien podríamos decir, para que fuera más cercana, para que tuviera, digamos, la fuerza y el ímpetu que tiene la frase latina, sursum corda, donde un adverbio, sursum, significa arriba, y corda, un sustantivo neutro, corazones, arriba los corazones, sursum corda, y luego demos gracias al Señor nuestro Dios, una invitación pues a dar gracias a Dios, es decir, a la Eucaristía. La Eucaristía es acción de gracias, y a esa invocación se contesta, es justo y necesario, y comienza el prefacio. Prefacio significa en latín lo que se dice antes, la introducción a la oración, prefacio. Pre es antes de, y facio es una fórmula, es una fórmula de sustantivo que tiene la de base, la raíz griega, o en griego se dice fimi, es yo digo, facin significa ellos dicen en griego, prefacio es lo que se dice antes, y comienza en verdad es justo y necesario, etcétera, etcétera. Es la oración del prefacio que introduce pues el centro de la liturgia,
de eucarística. Pues bien, ustedes van a escuchar en el prefacio del domingo una expresión magistral de la conceptualidad teológica tradicional cristiana y católica para expresar el misterio trinitario, el misterio de Dios. Un solo Dios en tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Pónganle cuidado y verán ustedes, y ustedes recordarán en el prefacio del domingo, pues, los que tienen ya más edad, la forma como ustedes fueron formados católicamente y cristianamente en su infancia y en su primera juventud. Hoy en día, no solamente en la formación catequística, sino también en la teología, en la alta teología, la consideración del misterio trinitario ha cambiado de énfasis. Ya las cosas se expresan en otra forma. ¿Y por qué se expresan en otra forma? Porque ya no es tan socorrida la, digámoslo así, la esquematización conceptual elaborada en el cristianismo para lograr, pues, darle expresión a lo inefable, sino que ya la teología y también la catequesis se fijan más, diría yo, en las propias formulaciones bíblicas, es decir, toman las propias formulaciones de los evangelios, sobre todo del Evangelio de Juan, lo mismo que de Pablo y de otros escritos del Nuevo Testamento, donde, aunque no se usa, como les dije, la palabra Trinidad, sin embargo, aparecen, digamos, a menudo juntos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y precisamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es o son lo que en la teología tradicional se llaman las tres personas distintas de el único Dios verdadero, que es pues la Santísima Trinidad. Pues bien, ahorita en las lecturas que fija la liturgia católica para este domingo, en el ciclo A dominical, en las lecturas, en alguna forma, pues, se hace referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es evidente que con distinta amplitud. En la primera lectura, por ejemplo, de este domingo, tomada del libro del Éxodo, es un libro del Antiguo Testamento, naturalmente, pues no va a aparecer ni el Hijo ni el Espíritu Santo, porque el Hijo y el Espíritu Santo, pues son ya realidades que se hacen expresables a partir de la vida de Jesús, de la palabra de Jesús, de la experiencia de la fe de los apóstoles y de los que siguieron después de ellos. Pero ya en la segunda lectura tomada de la segunda carta a los Corintios, la realidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya sí aparece explícita. Y también aparece explícita en el pedacito del Evangelio fijado para este domingo, que es Juan en el capítulo 3, versículos 16 a 18. Escuchemos pues el pedacito del libro del Éxodo fijado para este domingo, Éxodo 34, versículos 4 en adelante, con algunos saltos. Los liturgistas que prepararon los textos para que el texto no fuera demasiado prolijo, entonces tomaban un texto del Antiguo Testamento y escogían dentro del texto una serie de versículos que más o menos dieran sentido continuado y suprimían otros. Lo que está fijado pues en los leccionarios litúrgicos para el próximo domingo del libro del Éxodo, capítulo 34, dice así: En aquellos días Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, como le había mandado el Señor, llevando en la mano las 2 tablas de piedra. El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí, y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra. Y le dijo: Si ha obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque ese es un pueblo de cerviz dura. Perdona nuestras culpas y pecados, y tómanos como heredad tuya.
En el ordenamiento de los sucesos del monte Sinaí que digamos que subyace pues o que está en el fondo de la redacción bíblica del Éxodo, este acontecimiento es digamos la segunda entrega la segunda manifestación de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Primero se manifestó entregándole las primeras tablas de la ley, pero cuando Moisés bajó del monte, vio que el pueblo se había prostituido, que había caído en la idolatría, que se había levantado, se había hecho becerros de oro, en fin, y entonces la furia de Moisés lo llevó a romper, a volver añicos las tablas de la ley. Luego tuvo que volver al monte llevando otras tablas para que Dios con su dedo las volviera otra vez a escribir. A esto se refiere el texto. Moisés pues subió de madrugada al monte Sinaí, como le mandó el Señor, y llevaba en la mano las 2 tablas de piedra. El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí. Bajó en la nube. Fíjense, el domingo pasado en Pentecostés, recuerden que encontramos en el texto de los Hechos de los Apóstoles, o el domingo antepasado más bien, encontramos en el texto de los Hechos, en la ascensión del Señor, cómo fue subiendo y una nube se lo quitó a los discípulos de la vista. Al entrar en la nube, pues se quiere decir simbólicamente que Jesús, el resucitado, el exaltado Señor, pertenece ya, diría yo, a la dimensión divina. La nube simboliza pues la presencia, el ámbito de Dios. Aquí el Señor bajó en la nube. Cuando baja la nube, pues se simboliza la bajada de Dios. Y entonces dice el texto, y Moisés pronunció el nombre del Señor. Pronunció el nombre del Señor. Varias veces escuchamos en nuestra lectura española, la palabra Señor. En hebreo, siempre que aparece acá Señor, en hebreo se dice el nombre de las 4 consonantes. Shem HaMeforah, decían los rabinos judíos, el Señor Yahvé. Esa sería la pronunciación que los judíos nunca actualmente, ni siquiera en tiempos de Jesús, utilizaban. Solamente el sumo sacerdote, el día de la expiación, en el lugar más santo del templo, en el Devir, pronunciaba el nombre del Señor. Aquí, pues, en la cima del monte Sinaí, ante la gloria de Dios simbolizada en la nube luminosa, Moisés pronuncia el nombre del Señor. Y Dios entonces le responde. Y Dios mismo entonces, delante de Moisés, pronuncia su propio nombre. Voy a decirlo en la forma como lo dicen los evangélicos. Jehová, Jehová, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. En hebreo suena Jehová, pues, con la pronunciación que había tomado Moisés en sus labios y que ahora Dios, pues, toma, digámoslo en esa forma, en los suyos. Señor, Señor. La Biblia griega de los judíos decía Kyrios, Kyrios, Señor. El nombre Kyrios es el usado, la designación griega para reemplazar el nombre divino hebreo. Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Es hermosísima esta formulación. Dios compasivo y misericordioso. La compasión y la misericordia son las características de Dios. Rico en clemencia es Dios, pero lento a la ira, aunque en la Biblia a menudo pues estalla la ira de Dios. Pero en este texto el énfasis está ciertamente no en la ira divina, sino en la clemencia, en la compasión y en el amor. Así pues experimenta Moisés a Dios diciendo Dios su propio nombre, la compasión, la misericordia, la clemencia y la lealtad, que son como las constantes del santo Dios de Israel. Esta tradición bíblica que remonta pues al Israel preexílico, es decir, a Israel del tiempo de la monarquía
y probablemente también del tiempo de la ocupación de la tierra. En fin, es, digamos, el filón religioso básico de el cual nació luego, después del exilio, el judaísmo, luego en la época de Jesús y después de Jesús el cristianismo, y luego en el siglo VI y VII de la era cristiana, el Islam, el Dios único. Por eso, judaísmo, cristianismo e Islam son las llamadas tres religiones monoteístas actuales, y todas ellas tienen una raíz común, y la raíz común es la antigua y primitiva y básica experiencia del Señor en el primitivo Israel. En el primitivo Israel, fíjense, el Señor era el único que merecía adoración, y cuando era por tanto básicamente Israel no un pueblo, llamémoslo monoteísta en sentido estricto, es decir, no era un pueblo que ya tuviera la claridad de que Dios era uno y único, sino más bien un pueblo que consideraba al Señor, aquel cuyo nombre ese pueblo conocía, cuya revelación ese pueblo había recibido como su único Dios, no porque los demás dioses no existieran, sino porque no contaban para él. Esa es la diferencia entre lo que podemos llamar monoteísmo estricto, es decir, un solo Dios, y monolatría, la adoración o el reconocimiento de un solo Dios. Israel hasta la época del exilio fue un pueblo básicamente monolátrico, pero en la época del exilio, pues a partir de intuiciones que ya estaban presentes desde antes, sobre todo en el Deuteronomio primitivo, en la época del exilio con el llamado profeta segundo Isaías, el monoteísmo ya adquiere una expresión contundente. Yo soy Dios y no hay otro, los demás dioses simplemente no existen, son nada, son vacío, sí, nada, esa es la mejor expresión que yo podría usar, son nada. Dios es uno solo. Y de esa manera, con esta intuición del segundo Isaías formulada en la época del exilio, con esa intuición entiende Israel una expresión del libro del Deuteronomio, que aparece en boca de los judíos como una oración básica. Lo llaman los judíos actuales el Shema, porque empieza con ese imperativo hebreo. Shema significa escucha, Shema Israel, Adonai, Eloheka. Adonai es el reemplazo del nombre divino, Jehová. Adonai Eloheka, es decir, el Señor, tu Dios, Adonai Echad. Es un Dios único, es el Dios único, el Señor único. Se entiende pues en el Shema, a partir de la intuición del segundo Isaías, se entiende a Dios como un Dios único al lado del cual no hay otro. Jesús arraigó en esta experiencia básica del judaísmo que finalmente remonta, como les acabo de explicar, al antiguo Israel. Para Jesús, el Dios único de Israel, Adonai, era su Padre. Ahí está un punto, digamos, donde Jesús, utilizando una designación usada por los judíos, Padre. Los judíos llamaban a Dios Padre, en la Biblia antigua también se le llama así, pero Jesús lo hacía con una conciencia de intimidad y de cercanía que no era o que era insólita en su momento histórico, sobre todo en la expresión. No se ha encontrado hasta ahora ningún texto, digamos, claro, donde se use en forma interpelativa la palabra Padre, sobre todo en la fórmula aramea Jabá que utilizaba Jesús como interpelación directa de Dios, así sin más, Abba, solo. Parece que era algo muy propio de Jesús, Ureigen, como dicen algunos autores alemanes, que a veces yo leo para informarme de estas cosas. Ureigene, una expresión propia y característica de Jesús para Dios. Para Jesús, pues, el Dios de Israel, el Señor, es su Padre, su Padre. Pues bien, al ser
el Señor Dios de Israel, su Padre, Jesús se sentía en manos de su Padre como un hijo. Y de ahí entonces, o en eso se apuntaló el cristianismo naciente para llamar a Jesús el Hijo de Dios. Y de esa manera rápidamente, queridos oyentes, rápidamente, ya en los primeros decenios del cristianismo, a partir de la experiencia de Jesús, el cristianismo logró una formulación, diría yo, muy instructiva y muy importante en el contexto en que estamos hablando. Aparece en la primera carta a los Corintios de Pablo, en el capítulo 8, cuando Pablo, al parecer utilizando una formulación que ya se daba en la iglesia de Antioquía, escribe esto: para nosotros los cristianos, un solo Dios el Padre, is Theos o Patir, un solo Dios el Padre, del cual todas las cosas, y todas las cosas para Él, exutapanta, ketapanta, is aftón, dice el texto griego de Pablo, que es una formulación, como les digo, de la iglesia de Antioquía. Ahí está la primera frase: un solo Dios el Padre, is Theos o Patir. Y luego una segunda frase, y es esta: que is Kyrios, y un solo Señor, is Kyrios, Jesús Christos, Jesucristo, ex diutapanta, por el cual son todas las cosas, que imis, y nosotros, di aftu, y nosotros por medio de Él. Por tanto, fíjense, y ahí está, digamos, lo característico de la fe cristiana. Al lado de Dios el Padre, que es uno solo, is Theos, Dios es nombre para el Padre, is Theos o Patir, un solo Dios el Padre, al lado del Padre se pone, digamos, para estupor de los judíos de ese tiempo, se pone is Kyrios, un solo Señor, Jesús Christos, un solo Señor Jesucristo, y se vincula a Jesucristo como un solo Señor con la obra tanto de creación como de salvación del Padre, por el cual todas las cosas, y nosotros por medio de Él, así como del Padre procede todo, exutapanta, por el Señor Jesucristo, por el único Señor Jesucristo, todo se hace, es decir, diutapanta. El Padre es el origen y la fuente, el Señor Jesucristo es el mediador, no solamente de la obra de la salvación, sino aún de la obra de la creación. Ahí tenemos la expresión, o ya expresado, el primer paso cristiano que conduce a la Trinidad. Fíjense pues, amables oyentes, si nosotros como cristianos hoy en día nos allegamos a un judío piadoso, un judío religioso, podemos confesar con él, con el judío, lo que Pablo escribe en el capítulo 8 de la carta primera a los Corintios, versículo 6, esa primera expresión, is Theos o Patir, un solo Dios el Padre, exutapanta, del cual todas las cosas, que imis y saftón, y nosotros hacia Él o para Él. Esto lo compartiría sin más un judío. Aún más, diría yo, lo compartiría también un musulmán. Si a un musulmán que no conozca el lenguaje del Nuevo Testamento le explicamos que un solo Dios, is Theos, y que los cristianos llamamos Padre, es Alá, o equivale a Alá, el nombre divino que el profeta Mahoma o Mohamed encontró en la Meca entre las tribus árabes que vivían allí como el Dios principal al lado de varias divinidades, porque eran politeístas, aún varias divinidades femeninas de las cuales pues todavía hoy la historia de los árabes conservan noticia. Mahoma reconoció pues a Dios, lo llamó Alá, como lo llamaban las tribus árabes de su tiempo, y lo constituyó y lo consideró como el Dios único, absolutamente único, y descartó todos los otros dioses como ídolos. Si nosotros nos conectamos con ese musulmán, nosotros los cristianos y los judíos estaríamos de acuerdo en el primer artículo de la fe: un solo Dios.
Para los judíos es el Señor, es decir, Adonai. Para los cristianos es el Padre. Para los musulmanes es Alá. Y hasta ahí vamos de la mano con ellos. Cuando ya pasamos de ese primer artículo al segundo, y ya Pablo escribe, formulando como en Antioquía, que is Kyrios Jesús Christos, y un solo Señor, Jesucristo, diuta panta, por el cual todas las cosas que imis di aftu, y nosotros por medio de él, ahí un judío establecería o tendría muchos interrogantes, y un musulmán también. Desde ese punto en adelante, los cristianos hacemos el camino religioso independientemente. Pero el hecho, amables oyentes, de que en el primer artículo nosotros, todos los que nos llamamos hoy en día monoteístas, sea judíos, sea cristianos, sea musulmanes, el hecho de que en esto pues nos podamos dar la mano es trascendental para la humanidad, aún para el futuro religioso de la humanidad, trascendental. Han escrito sobre estos temas varios autores. Kuschel es un autor que ha acompañado a Hans Küng, el famoso teólogo católico, en sus reflexiones ecuménicas. Un libro de Kuschel muy interesante que se llama Discordia en la casa de Abraham. Trata de la forma como es valorada la figura de Abraham tanto por judíos como por cristianos y musulmanes. Y trata pues a partir de reflexiones históricas y teológicas de poner la base, diría yo, de una ecumenia abrahamítica en la cual pues puedan sentirse solidarios judíos, cristianos y musulmanes. Yo pienso que esto es urgente hoy en día porque lamentablemente, si en algún ámbito la humanidad actual peligra y se ciernen nubes de tormenta muy graves sobre la paz del mundo, es el ámbito, digamos, del contacto entre judíos, cristianos y musulmanes. Los musulmanes que durante tantos siglos convivieron con los judíos, tanto por ejemplo en el sur de España como en el Imperio Otomano, hoy en día por el problema de Israel en Palestina, musulmanes y judíos prácticamente se han jurado odio. Y cristianos que pues nunca han tenido buenos ojos para ver a los judíos, ni tampoco buenos ojos para ver a los musulmanes. Hoy en día, fíjense, todo el embate de los musulmanes, diría yo, fundamentalistas, estilo Osama Bin Laden, enfilan sus baterías contra el occidente, al cual lo consideran como un engendro cristiano. El occidente, cuyos imperios, el inglés y otros países europeos los dominaron, el imperio inglés se posesionó de todo el mundo, luego los países europeos cristianos dominaron el África y buena parte del Asia, el imperio español dominó América, en fin, el contacto en esa dominación de los europeos cristianos sobre el mundo musulmán, pues se quedaron muchísimas heridas que todavía están sangrantes. Por eso, entre cristianos y musulmanes, digámoslo así, se cierne, o mejor dicho, se abre un abismo de resentimiento y de odio que presagia muchos males para el futuro de la humanidad. De ahí la urgencia de esta, digámoslo así, de tomar lo común básico religioso de las tres confesiones para hacerlo, diría yo, para hacerlo fundamento de una solidaridad, o mejor dicho, para sacar de allí conclusiones que inciten al trabajo común, sobre todo dado que en los comportamientos básicos éticos, en la referencia al amor misericordioso y bondadoso de Dios, a los valores que deben regir el comportamiento del hombre frente al hombre. Tanto el judaísmo como el cristianismo como el islam tienen coincidencias
maravillosas. Y ahora sí, ya acercándonos al fin de nuestro programa, leamos los dos textos que siguen de la liturgia de este domingo. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Es precisamente la conclusión de la carta. Al final hay una fórmula utilizada por el apóstol que ha sido tomada por la liturgia después del Vaticano II como el saludo inicial, digamos, más cotizado para la celebración eucarística. El pedacito que toca leer el domingo dice así: hermanos, alegraos, trabajad por vuestra perfección, animaos, tened un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Saludaos mutuamente con el beso santo. Os saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con vosotros. Fíjense, es la conclusión de la carta a los Corintios. Es exactamente lo que con este pedacito del capítulo 13 termina la segunda carta a los Corintios, que es una carta bien compleja y bien difícil. Yo escribí hace por ahí 3 años un comentario de esta carta a los Corintios. Ese comentario tuvo unas vicisitudes extrañas, porque como es normal en mis maneras de escribir o de comentar la Biblia, fíjense, yo hago unas consideraciones históricas y críticas sobre el texto, luego comento el texto en exégesis y al final hago unos temas y aplicaciones. Y en la carta segunda a los Corintios el apóstol habla repetidamente de una colecta que él está haciendo en sus comunidades entre los griegos para ayudar a los pobres de Jerusalén, es decir, a los cristianos de habla aramea que vivían en Palestina. Él está recogiendo platica para mandar para allá porque los cristianos de allá están sumamente pobres, están aguantando muchas necesidades. Y entonces Pablo pues se ve en las vicisitudes de su colecta y por allí deja insinuar que le hacían críticas, que le decían que se robaba la plata, en fin, un montón de cosas. Todo eso lo comento yo en la segunda carta a los Corintios. Y a partir pues de esas vicisitudes de la colecta de Corinto, yo toqué algunos temas de nuestra vida eclesiástica aquí en Medellín, donde hubo también unos manejos de platas y de propiedades, nada santos y nada claros, tremendamente oscuros y preocupantes. Y entonces eso hirió susceptibilidades, y en fin, pero no sigo hablando del tema para no seguir hiriendo susceptibilidades. Pues bien, con este pedacito que leímos termina la carta, son formalidades. Al final de las cartas se escribían este tipo de saludos, este tipo de imperativos, se hacían recomendaciones, en fin, una recomendación que se hace, en la cual quisiera yo recabar es esta, fíjense: saludaos mutuamente con el beso santo. Saludaos mutuamente cuando se reunían ellos pues para escuchar la palabra de Dios y probablemente también para celebrar la cena del Señor, como la llama Pablo en la primera Corintios. Entonces llegaba el beso santo. Del beso santo de las antiguas celebraciones cristianas deriva lo que actualmente tenemos en nuestra liturgia de la Eucaristía, el saludo de paz, que nos damos la mano, saludo de paz. En ese tiempo el saludo era el beso santo, así se llamaba, el beso santo. Probablemente se besaban en la mejilla. Por ejemplo, y ya lo hacen algunos hermosamente en nuestras celebraciones, cuando están los esposos allí en la iglesia, en la Eucaristía, o cuando están los novios, entonces en una forma discreta también se da como saludo el beso santo. Los demás, según nuestra costumbre, nos damos la mano o un abrazo. Ese es el saludo al cual se refiere aquí el apóstol. Y finalmente termina la carta con una fórmula que aparece como saludo en esquemas litúrgicos que utilizamos todavía hoy.
la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, actualmente decimos el amor del Padre, porque ustedes saben, el Padre es el nombre cristiano de Dios, luego la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con vosotros. Con esa formulación termina Pablo, pues, la segunda carta a los Corintios. A Jesucristo se le atribuye la gracia. Haris, tu Kyrio imon Jesucristo. Luego a Dios se le atribuye el amor. Y agapi, tu Theou. Y al Espíritu Santo se le atribuye la comunión, que quinonía, tu pneumatus agio, tu agio pneumatus, esté siempre con vosotros, termina el texto. La gracia, es decir, el don de Dios, nos viene por Jesucristo. Finalmente, la fuente de esa gracia es el amor con que Dios nos ama. Y finalmente, los dones divinos se nos comunican cuando el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, nos mantiene unidos. Esta es la comunión del Espíritu Santo. El texto evangélico para este domingo está tomado del capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Es un pedacito de un discurso, de un monólogo de Jesús en su conversación con Nicodemo. En el capítulo 3, el maestro judío Nicodemo va a conversar con Jesús y empiezan el diálogo, pero luego el diálogo se convierte en monólogo de Jesús y Nicodemo como que desaparece, se convierte en Nicodemo que empezó hablando, se convierte en oídos para escuchar, y en el Nicodemo que simplemente ya escucha, estamos nosotros escuchando unas palabras maravillosas con que Jesús pues define su propia misión. El pedacito dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que cree en Él no será condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Fíjense, este texto que es escogido pues por la liturgia católica como evangelio de este domingo de la Santísima Trinidad, pues no menciona para nada el Espíritu Santo, se menciona a Dios y al Hijo, es decir, al Padre y al Hijo. Sin embargo, en la conversación con Nicodemo aparece también el Espíritu. Cuando Nicodemo llega donde Jesús, digamos, como halagándolo, Jesús, digamos, prácticamente lo descuelga con esta frase: tienes que nacer otra vez. Y el pobre judío no entendía cómo él, siendo viejo, podía volver a nacer. Y Jesús le explica entonces que ese nacimiento ya no es un nacimiento de la carne, porque lo que es carne y viene de la carne, sino que es un nacimiento espiritual. Es un nacimiento de un poder divino que se comunica. Ese poder divino que se comunica y que lo hace a uno nacer otra vez, lo llama Jesús el Espíritu. Y se da en el texto actual del Evangelio de Juan, capítulo 3, en el diálogo con Nicodemo, a través del bautismo. El que no nazca del agua y del Espíritu, dice el texto. Lo original, lo básico es el Espíritu. El Espíritu es opuesto a la carne. Somos carne y como carne que somos nacemos de la madre, salimos del vientre de ella. Pero Dios nos comunica su Espíritu. Y al comunicarnos Dios su Espíritu nos da una vida nueva. Una vida nueva. Ese Espíritu es el poder de Dios. Ahí está la mención del Espíritu en el capítulo 3 del 4 Evangelio. Más adelante el Espíritu pues será mencionado y su papel, su realidad será ampliamente considerada en el 4 Evangelio, sobre todo en el discurso de despedida, en los capítulos 14, 15 y 16 del 4 Evangelio. Luego en el pedacito que leímos sí aparecen ya, digamos, el Padre y el Hijo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Por tanto, el Dios que amó al mundo es el Padre. ¿Por qué? Porque lo que entregó fue su Hijo único. Y la finalidad por la cual Dios entregó a su Hijo único, es decir, lo envió al mundo, y no solamente lo envió al mundo, sino que prácticamente lo entregó hasta la muerte, La finalidad de Dios
no es de ninguna manera condenar al mundo, sino al contrario, salvarlo. La acción de Dios al enviar su Hijo al mundo y al entregar su Hijo aún hasta la muerte es pues la salvación del mundo. Y aceptar al Hijo, por tanto, es aceptar al Padre. El que cree en el Hijo, dice, no será condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Yo dejo hasta este punto pues la explicación.